diferenciar. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes funciones es sobreyectiva? Una función es sobreyectiva cuando cumplía algo. ¿Y qué era ese algo? El algo era que el codominio de la función era igual al recorrido de la función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es coger este paquete de ejercicios que está aquí. Nombremos a este el ejercicio número 1. Listo. Y vamos a ver si esto es una función. Bueno, para hacer función, ya sabemos que ningún elemento de aquí se debe de quedar sin relacionarse con algún elemento del conjunto B. Entonces, observe que todos se están relacionando. Si a nosotros nos pidiera cuál es el dominio de la función, entonces nosotros podríamos decir que el dominio de esa función, saquémoslo, el dominio de esa función son todos los X que pertenecen al conjunto A. O sea que el dominio de esa función sería los elementos del conjunto de partida que se relacionan con los elementos del conjunto de llegada. En este caso, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Listo? Bueno. Ahora, para hacer también función, ninguno de aquí de estos elementos le debe de salir dos flechitas. Entonces miremos las flechitas que salen. Entonces observemos, el 1 se relaciona con el 0, miren. El 2 con el 0. El 3 con el 1, mire, una sola flecha. El 4 con el 4. El 5 con el 4 y el 6 con el 9. Entonces saquemos el conjunto de llegada, que se llama ¿qué? Codominio de la función. Entonces el conjunto de llegada, si ustedes lo ven ahí, entonces vemos que el codominio de la función son los elementos a los cuales le va a llegar flecha. Entonces le puede llegar flecha al 0, le puede llegar flecha al 1, le puede llegar flecha al 4 y le puede llegar flecha al 9. Ese sería el codominio de la función. Entonces ya tenemos aquí, tenemos el codominio de la función y tenemos el dominio de la función. Miren. ¿Qué nos falta obtener? El recorrido de la función. Y el recorrido de la función son los elementos del codominio al cual le llega la flecha, que es el 0, mírenlo, el 1, el 4 y el 9. ¿Qué quiere decir? Que el recorrido de la función, lo podemos colocar acá, el recorrido de la función, se dieron cuenta ustedes que es el 0, el 1, el 4 y el 9. Entonces, ese es el recorrido de la función. ¿Qué podemos decir ahí? Podemos decir algo sorprendente, y es que el recorrido de la función, mire, es igual al codominio de la función. Eso lo podemos decir ahí claramente. ¿Por qué? Porque los elementos son los mismos. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Como el recorrido de la función es igual al codominio de la función, entonces podemos decir rápidamente que esa función es ¿qué? Sobreyectiva. Ahora cojamos el segundo ejercicio. Entonces el segundo ejercicio es este. Hagamos los mismos pasos. Entonces todos los elementos del dominio están relacionados con algún elemento de acá. Entonces saquemos el dominio de la función. Entonces el dominio de la función, ya todos ustedes se están dando cuenta y lo están haciendo, sería el 1, el 2 y el 3. Ese sería el dominio de la función. Entonces no hay ningún problema. Este sería el dominio de esta función. Listo, ahora saquemos
el codominio. Entonces el codominio de la función son los elementos del conjunto de llegada a los cuales le puede llegar flecha. Entonces le puede llegar flecha, ahí se ve claramente que le puede llegar flecha al 0, le puede llegar flecha al 1, le puede llegar flecha al 4 y le puede llegar flecha al 9. Ese sería el codominio de la función. Entonces hemos sacado el dominio de la función, que es el conjunto de partida, y el codominio de la función, que es el conjunto de llegada. Ahora miremos a quién le llega flecha. Entonces vemos que le llega flecha al 0, le llega flecha al 1 y le llega flecha al 4. Entonces ese sería el recorrido de la función. Entonces el recorrido de la función son los elementos del codominio a los cuales le llega flecha, que es el 0, el 1 y el 4. Listo, entonces ya tenemos ahí el recorrido de la función. Ahora comparemos estos dos. Entonces vamos a comparar estos dos. Entonces comparémoslos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que al comparar estos dos, entonces nos damos cuenta rápidamente de que el codominio de la función, ahí se ve claramente, es diferente al recorrido de la función. Entonces, como son diferentes, rápidamente ustedes pueden concluir. Entonces, ¿qué concluyen? Que la función no es sobreyectiva. Bueno, vamos con el ejemplo 3. Entonces, el ejemplo 3, vamos primero a mirar si es función. Entonces, todos los elementos del dominio se deben de relacionar con algún elemento del codominio y vemos que todo se relaciona. Listo. Entonces podemos sacar el dominio de la función. Se dieron cuenta que era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Perfectamente dieron cuenta ustedes que ese era el dominio. Bueno, ahora vamos a sacar el codominio de la función. Entonces son los elementos del conjunto de llegada. Entonces el codominio de la función, rápidamente dan ustedes cuenta que es el 0, el 1, el 4, a los elementos que les pueden llegar flecha, ¿no? El 9, el 15 y el 20. Listo. Entonces, ese sería el codominio de la función. Listo. ¿A quiénes le llega flecha? Entonces vemos que le llega flecha al 0, otra vez al 0 por el 3, el 2 con el 1, el 4 con el 9, el 5 con el 9 y el 6 con el 20. Entonces, a esos elementos a los cuales le llega flecha, que son estos, véanlos, esos son el recorrido de la función. Entonces, el recorrido de la función lo escribimos acá. Es igual al 0, al 1, entonces es el 9 y el 20. Bueno, entonces rápidamente comparamos eso, comparamos el recorrido con el codominio y nos damos cuenta de que el codominio de la función es diferente al recorrido de la función. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Inmediatamente nos damos cuenta de que esa función no es sobreyectiva.